Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lice. Araceli, Buenas ¿cómo tardes, está? Luis. Rodrigo, ¿cómo están? Oh, estamos con 13. Gustavo, ¿qué tal? A ver, chicos, bueno, estamos en esta última etapa, como nos había comentado previamente, la última etapa de nuestro avance. Y estamos viendo sobre todo mercados que no son tan convencionales, pero que son muy importantes. Y uno de esos mercados justamente tiene que ver con el tema del mercado de factores productivos, que es bastante relevante cuando lo analizamos, por ejemplo, así a detalle, y es justo lo que hemos estado haciendo el día de ayer. Y quizás recordando algo de lo que habíamos visto, estamos básicamente, bueno, empezando aquí, en esta parte de nuestra lámina, ¿ya? Y lo primero que revisábamos era el tema de la demanda de trabajo. Bien, ¿cuál es la idea detrás de la demanda de trabajo? Pues primero identificar que todo esto viene de una función de producción, porque como habíamos estudiado en capítulos previos, básicamente un elemento fundamental de nuestros modelos tiene que ver con el hecho de que estamos ligados a un mismo escenario, como por ejemplo el escenario de la firma, ¿no? Y cuando hablamos de la firma, básicamente indicábamos que nos interesa verificar el nivel de ganancias que tiene una empresa, que le hemos llamado el beneficio. Y ese beneficio entonces estaba enfocado también en dos componentes. Uno son los ingresos totales y otros son los costos totales. Y de hecho hemos avanzado bastante sobre el tema de costos, ¿no? Hemos encontrado la curva de oferta a partir de la curva de costos, hemos ido identificando también lo que es los niveles de competitividad de las empresas a partir de la función de costo. Y así hemos encontrado varios componentes de interés. Y en ese sentido, además, hemos podido avanzar con esos esquemas, identificando ¿no? tipos de empresas y con eso hemos podido revisar lo que es el monopolio, también de alguna forma el oligopolio. Por lo tanto, la ecuación de costos, la función de costos, realmente son elementos muy importantes para entender el comportamiento de las empresas. Pero hemos dejado de lado, ¿no? el primer componente, que básicamente era el ingreso total. Y ese ingreso total, si bien está relacionado con dos variables, precio y cantidad, la cantidad no solamente es pensar que la empresa ya nos manda un producto y listo, ya está producido, sino que podemos nosotros analizar que básicamente ese producto tiene todo un proceso previo. Y en este caso, por ejemplo, el proceso previo está relacionado sobre todo a esto, que es nuestra gráfica de la productividad total. Y así como ya en capítulos previos les dije, la productividad total se la analiza para dos principales factores productivos. Uno es la fuerza laboral y otro es el capital. Pero por ahora, dado que nos interesa hablar sobre la fuerza laboral, vamos a concentrarnos entonces en una función de producción basada en la fuerza laboral, donde básicamente la hipótesis es que si estamos midiendo aquí en el eje horizontal la fuerza laboral, pues básicamente poca cantidad de gente contratada en la empresa provoca una poca cantidad de producción o de oferta por parte de la empresa. Pero si incrementamos el número de personas contratadas en la empresa, eso significa que va a incrementar también la cantidad de oferta, ¿no? de la empresa hacia el mercado, la oferta de los productos de la empresa hacia el mercado. Y ese es entonces el elemento que estamos tratando de rescatar. Porque si aquí medimos, ¿no? la cantidad de gente contratada que decimos que es poca y aquí decimos que es mucha, entonces hay decisiones que tenemos que tomar en cuenta aquí. Y los gerentes de las empresas, los gerentes, por ejemplo, de recursos humanos, son los que toman justamente ese tipo de decisiones. Y ellos son los que se enfocan en verificar dónde estamos, o con muy poca gente contratada o con mucha gente contratada. Y además, tienen que darse cuenta que entre la cantidad de gente que estamos contratando, tenemos que pagar un sueldo, ¿no? Y ese sueldo entonces es una limitante que busca ser equilibrado. Y por eso, bajo ese concepto de equilibrio, hemos revisado también el escenario de ingresos iguales a costos. Pero ojo, ingresos iguales a costos laborales, ¿no? Como el día de ayer básicamente lo habíamos aclarado en una de las intervenciones que teníamos por ahí. Así que esa es la idea, ¿no? Es la historia que está detrás de la derivación de la curva de demanda. Todo un escenario de empresa, ¿no? Muchas decisiones empresariales
que tenemos que saber identificar y además aplicar muy bien. Y eso se resumía en esta gráfica, ¿no? Esta que sube y baja. De hecho, la parte de pendiente positiva no es analizable en los modelos del tipo de la economía tradicional. Solo si me interesara analizar el inicio de una empresa, quizás me concentraría en esta parte, ¿no? Pero esto es algo muy específico. Normalmente en un curso como este de economía y ya, pues nos interesa la parte ya desarrollada y por lo tanto me interesa este otro segmento de la gráfica llamada productividad marginal. Entonces no estoy viendo cuándo y cómo empieza una empresa a trabajar, sino que estoy viendo cómo la empresa ya está trabajando y ya ha contratado mano de obra, ya tiene distintos niveles de productividad de la mano de obra y toma decisiones al respecto. Por ese motivo decíamos que en el mercado laboral, la curva de demanda de trabajo la vamos a entender si podemos valorar lo que aporta cada persona. Decíamos que aquí hay una persona que es altamente productiva y solo esta persona aporta con 10 unidades a la producción, suponiendo que digamos son unidades por día. Luego aquí hay una segunda persona que igual es productiva, solo que el aporte hacia la empresa es menor que el anterior. Digamos, esta persona por día aporta 7 unidades. Decíamos tortas, ¿no? Suponiendo que es una empresa que trabaja con temas de repostería. Pero también tenemos gente contratada que aporta con 4, lo cual no es tan alto como 7, ni tampoco como 10, pero por lo menos sí aporta con algo. Ninguna empresa en ese segmento va a contratar gente que no aporte o que genere resultados negativos. Por el contrario, más bien buscamos gente que aporte y que nos dé resultados positivos. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué busco esta gente que es productiva? Y la respuesta es porque esa gente productiva nos va a dar productos que vamos a venderlos después a precios de mercado, ¿no? Y esa relación de la productividad marginal de una persona asociada al nivel de precios del mercado, del producto que estamos vendiendo, obviamente, se va a llamar el valor del producto marginal. Y ese valor del producto marginal de una persona es finalmente un componente fundamental de los ingresos de la empresa. Recuerden, chicos, que el ingreso es precio por cantidad. Aquí es el precio y esta termina siendo la cantidad producida por cada empleado. Pero una empresa no tiene solamente un empleado, ¿no? Normalmente las empresas tienen muchos empleados. Entonces tengo aquí un empleado y su valor del producto marginal. Tengo aquí un segundo empleado y el valor del producto marginal del segundo empleado y así sucesivamente hasta que al final voy a tener todo un grupo, una sumatoria total de todos los valores del producto marginal de los trabajadores que significan al final de cuentas el ingreso total de la empresa, ¿no? Porque es todo lo que produjeron al precio que se vendió y la empresa es la que cobra, obviamente. Pero por otro lado, si bien nos interesa tener cada vez más y más empleados, porque cada empleado aporta con algo, ¿no? Esa es la hipótesis, aunque con 10 o con 4 o con 1 por aquí, pero todos aportan con algo, significaría que mientras más trabajadores yo tenga, pues más grande va a ser el valor del producto marginal y por lo tanto más grande va a ser el ingreso de la empresa. Esa es obviamente la idea y lo cual está bien pensar eso, ¿no? Mientras más gente contrato, más gente produce para mí y más productos puedo mandar al mercado. Pero ojo, a pesar de que tengo mucha gente trabajando en la empresa, tengo que pagarles un sueldo y W es el sueldo que les pagamos. Entonces, el número de trabajadores, que bueno, básicamente es una variable que va a identificarse como un flujo por acá, este número de trabajadores asociado al salario que les pagamos va a ser equivalente al costo laboral. Entonces, es importante definir muy bien los ingresos totales que tiene la empresa respecto a los costos totales. Y ahí es donde yo puedo luego definir cuánta gente voy a contratar. Recuerden, la hipótesis inicial es que mientras más gente contrate, mejor. Pero ojo, si contrato a muchas personas, pago sueldos de muchas personas. Y eso significa que puede ser que en algún momento el costo total sea mayor que el ingreso total. Y ahí sí estaría en un gran problema. Revisando nuestro escenario, pues hemos terminado repitiendo el gráfico aquí, ¿no? En esa parte de nuestras láminas. Y básicamente hemos dicho que podemos tener ya conocido la productividad marginal del trabajo, que es esta línea celeste. Estamos multiplicando todo por el nivel de precio de venta de la empresa, ¿no? Lo que la empresa cobra por el producto.
Y encontramos así la línea verde. Y esa línea verde, por lo tanto, significa el valor del producto marginal, ¿no? Que es la multiplicación de precio por la productividad marginal del trabajo. Ese valor del producto marginal, entonces, es lo que vamos a comparar con los costos. Y decimos que el ingreso total es el valor del producto marginal de los trabajadores, delta L, y eso tiene que ser igual al salario que le pagamos a todos los trabajadores que tenemos, delta L. Igualando estas condiciones, o sea, y buscando sobre todo la condición de óptimo para una empresa, de saber hasta dónde debo contratar gente, aparece entonces esta condición, de que el precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo tiene que ser igual al salario. Y a veces en los libros, sobre todo si revisan la guía y además el libro de Dorbush, en el capítulo 10, ustedes van a encontrar esta identidad, donde nos dice que también podemos identificar que la productividad del trabajo es equivalente a el salario real de los trabajadores. Y decimos real porque es el salario nominal que recibe dividido sobre el nivel de precio. Y si una variable nominal, como el salario, la dividimos entre una variable precio, porque hay distintos precios obviamente, en este caso la variable nominal ajustada por el precio se llama el salario real. Pero este de dos asteriscos no lo estamos tocando muy a profundidad por ahora, pero ya saben que así se puede obtener, despejando P. Porque este término se lo utiliza sobre todo en cursos de macroeconomía. Entonces, ustedes seguramente han llevado o van a llevar macroeconomía. Y en ese curso van a estudiar justamente los salarios reales. En un curso de introducción al ámbito empresarial, como es este, de Economía 1, pues nos basamos en la ecuación anterior nada más, en esta, y esa es la que me interesa. Cuando el precio, ¿no?, de venta del producto asociado a la productividad de los trabajadores tiene que ser igual al salario que les pagamos a todos ellos. Esa es la idea fundamental de saber dónde debo quedarme yo para contratar gente. Y estoy, por lo tanto, en este caso. Quizás ahí podemos aumentar unas condiciones de decisión. Básicamente, ¿a qué nos refiero con condición de decisión? O sea, podemos identificar en ese último trecho que si realmente el precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo es igual al salario, entonces hemos encontrado un equilibrio y ese es el punto en el cual deberíamos quedarnos. O sea, hasta ahí deberíamos contratar mano de obra. Pero no siempre logramos estos puntos así. A veces, por ejemplo, podría ser el caso de que hemos encontrado que el precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo es mayor que el salario. Y en otra condición, simplemente la contraria, podríamos ver que a veces el precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo es menor que el salario. Entonces tengo tres condiciones. Y en todos los casos, siempre que verifico que me interesa este valor, es el óptimo, obviamente, encuentro otros valores que no es que no sean óptimos, pero por lo menos no son de equilibrio. Este y este otro, los dos recuadros amarillos. Así que un punto de interés podría ser, por ejemplo, el siguiente. Utilizando la línea celeste y homologando que la línea celeste es equivalente a un salario de 5,000, ¿no? Y por lo tanto, identificando que eso es equivalente a esta área, vamos a pintar la celestita, ahí a esto. Entonces, es fácil ahora verificar dónde estaríamos, ¿no?, en función de que a veces la productividad es mayor que el salario. Evidentemente, cuando yo estoy en un punto donde el valor del producto marginal es mayor que el salario, este punto, me refiero al punto, el punto que le vamos a llamar 1, este 1, me está diciendo básicamente que yo debería seguir contratando gente. ¿Ya? Es básicamente esta situación. El salario es W1, pero yo estoy contratando gente hasta este nivel. Ese es el punto 1. ¿Ya? Entonces, este punto 1 me dice que todavía puedo seguir contratando gente. Y efectivamente voy a seguir contratando gente hasta que logre, ¿no?, el lugar de igualdad de la condición. ¿Ya? O sea, que se logre esa condición justamente. Pero por otro lado, también puedo encontrar el otro caso, digamos el 2. Y cuando estoy en un escenario 2, significa que el valor del producto marginal, pues básicamente es menor que el salario. Entonces significa en ese caso que tengo que empezar a reducir personal en mi empresa, porque realmente le estoy pagando más de lo que debería pagarles.
¿ya? O sea, alguien aporta con trabajar un día y le pago por 5 días. Quizás esa sería la analogía. Entonces, el punto 2 tranquilamente podría ser este punto de acá. Y en ese punto me dice que si yo verifico que el salario es mayor que el valor de aporte de cada empresa, de cada empleado en la empresa, entonces ahí sí debería yo empezar a reducir la mano de obra, ¿no? Hasta lograr, claro, obviamente un punto de convergencia. Entonces el punto 1 y el punto 2, que ahí está con color amarillo y con color verde, son justamente los puntos de desequilibrio de la curva de demanda. Y cualquier gerente en el ámbito laboral tiene que darse cuenta bien que no le conviene estar en el punto 2, porque está pagando sueldos mayores y básicamente no compensa eso respecto al aporte que hacen los empleados en la empresa. Y si estamos en el punto 1, pues genial. La productividad es tan alta y los salarios son tan bajos que podemos seguir contratando gente, porque mientras más gente yo contrate, significa que estoy ganando cada vez más y más dinero. El punto 1 siempre es una buena noticia y el punto 2 más bien entonces se convierte en una mala noticia. Pero el punto en medio, W1, con un sueldo de 5,000, pues es el punto óptimo, ¿no? Y ahí es donde yo me podría quedar a largo plazo. Aquí estamos viendo entonces, señores, una curva de demanda laboral y que nos dice cómo es que las diversas empresas están funcionando, ¿no? Cómo es que esas empresas toman decisiones de cuánta gente contratar. Y después de haber revisado esto, dijimos, podemos generalizar. Y para generalizar, pues simplemente estamos suponiendo que esa gráfica de una sola empresa se repite en todas las demás. Y esa acumulación de resultados termina siendo esto de aquí abajo, ¿no? Esto que mostramos. Esa acumulación de resultados termina siendo esto, que significa para nosotros básicamente la demanda laboral o la gráfica de la demanda laboral, ¿no? Quizás esa podría ser el nombre final. Así que, ¿de dónde sale la curva de demanda laboral? Pues básicamente del aporte que los empleadores detectan de sus empleados. Si los empleados son altamente productivos, entonces podemos seguir contratando más empleados. Hasta donde verifiquemos que esa productividad elevada ya no es tan alta y los salarios ya sean básicamente equivalentes. Pero si yo verifico que mis empleados más bien son todo lo contrario, son poco productivos o nada productivos, pues mejor me deshago de esos empleados, reduzco mi personal y me quedo con aquellos a los cuales sí valga la pena, pues básicamente pagarles un sueldo. Eso se aplica sobre todo en un entorno netamente privado, ¿no? Pues es difícil hablar de productividades en empresas estatales o en el sector estatal sobre todo. Todos nosotros sabemos que hay varios municipios y en cada municipio hay un alcalde y muchos empleados públicos. Pues es difícil medir la productividad del empleado público, porque hay empleados públicos que lo que hacen es ver trámites y nada más. Entonces, el número de trámites atendidos no siempre es un buen indicador de qué tan productivo es el individuo, ¿no? Así que este tipo de teoría se aplica más a las empresas y no tanto a las organizaciones, como por ejemplo el gobierno. Por otro lado, después de haber revisado esto, que es la primera parte del mercado laboral, que se denomina básicamente la demanda laboral, hemos visto esta otra lámina, ¿ya? Y sobre todo esta parte de acá, que nos dice es un proceso de maximización del tiempo disponible que las personas tienen. Y por ejemplo, podemos analizar ahí cada uno de nuestros casos. Y a mi caso, el caso de ustedes, el caso de un agente representativo, y siempre vamos a poder acordar indicando que todas las personas en general tenemos cierto número de horas disponibles al día, o al mes, o al año. Y de ese número total de horas disponibles, podemos dedicarlos quizás a trabajar o a estudiar, o también a descansar, porque la vida económica no siempre es trabajar y estudiar, también implica descansar. Le llaman ocio, y el ocio en economía no es un término mal visto, más bien es un término económico que queremos optimizar. Quizás por eso aparece la letra O aquí, ¿no? Aquí en no trabajar, lo que ven, esa letra O, pues significa ocio. Es o trabajo o no trabajo. Y si no trabajo, entonces estoy de ocioso. Pero ojo, en economía, tener ocio no está mal. Simplemente es una condición de no trabajo y punto. Así que voy a decidir yo cuánto voy a trabajar y cuánto no voy a trabajar, lo cual depende del salario que me vayan a pagar principalmente.
Y aquí hay una hipótesis, la cual es razonable. ¿Ya? Es muy razonable y en algún momento todos sucumbimos ante esa hipótesis. De que si me suben el salario, de W0 a W1, por ejemplo, estoy dispuesto a trabajar cada vez más. Y si me suben el salario aún más, pues estoy dispuesto a trabajar también aún más. Y por lo tanto, mientras más me suban el salario, más horas estoy dispuesto a trabajar. Y esa es la condición de este ejemplo. Pero no se olviden que a pesar de que esa es la condición de que a mayor sueldo, mayor horas trabajadas o mayor disponibilidad de trabajo para esas personas, no se olviden también que hay casos especiales, ¿no? Como por ejemplo las personas que son muy ricas, que tienen ya mucho dinero y que no necesitan trabajar por un sueldo. Y esas personas que son sumamente ricas ya salen de este contexto y aparecen acá arriba, ¿no? Y aquí, pues inclusive doblan la gráfica rojita que veíamos ahí. La gráfica roja empieza y después termina doblándose. Entonces, las personas así de rango especial no están en este ejemplo. Entonces, significa que todo lo que estamos midiendo con este caso son personas comunes y corrientes. ¿Ya? Las personas que pues, simplemente buscan un trabajo, van a trabajar, cobran su sueldo y luego siguen con sus vidas así en armonía. Esa es la idea fundamental. Cuando nosotros generamos este gráfico HH, entonces estamos cumpliendo con el supuesto. ¿Ya? Entonces aquí les pondré el supuesto si quieren. No se olviden que el supuesto en este modelo básicamente indicaba que los incrementos salariales provocan incrementos de la disponibilidad de trabajo. ¿Ya? El incremento del salario provoca estar más propenso a trabajar. Así como propenso me refiero a disponible. ¿Ya? Y si bien el día de ayer también lo han comentado ustedes, de que es algo subjetivo, de hecho, les doy la razón, es completamente subjetivo. Hay personas que a veces deciden simplemente trabajar porque sí, porque se han aburrido sus casas, y otros deciden trabajar porque necesitan trabajar, ¿ya? Y además otros no quieren trabajar porque, digamos, están estudiando. Y en todos los casos vemos un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad implica que básicamente voy a dejar de hacer mis cosas por meterme a trabajar. ¿No? Y ustedes dejarían de estudiar por meterse a trabajar. Y ahí sabemos que algunas respuestas básicamente son no. Si me van a pagar un sueldo muy bajito y encima voy a dejar mis estudios y soy joven y tengo todo un futuro por delante, quizás no me conviene dejar mis estudios porque pienso en el futuro, porque el empleo finalmente va a estar ahí y en el futuro puedo conseguir mejor empleo. ¿Ya? Alguien alguna vez me dijo eso. Pero después, la gente normal, común y corriente, a veces tiene un costo de oportunidad, como por ejemplo ofrecerles 50,000 bolivianos por mes por un contrato así de largo plazo. Quizás mucha gente, a un sueldo así de alto, ya decide inclusive salir del trabajo y se queda, salir del estudio y se queda a trabajar. ¿Ya? Pero ojo, como ustedes lo dijeron ayer, y les doy la razón, obviamente es algo completamente personal y completamente subjetivo. Pero para el conjunto de la gente, normalmente pasa esto. La gráfica HH se comporta así, ¿no? Con una pendiente negativa. Y la gente especial está aquí. ¿Ya? Una parte de la gente especial, no toda la gente especial. O sea, aquellos que trabajan menos horas, ganan mucho, prefieren no ganar tan bien, están en otro contexto esos. Luego les dije, esta gráfica la vamos a voltear. Es como si hiciéramos un efecto espejo. Imagínense que aquí ponemos un espejo, ¿ya? Y si aquí yo pongo un espejo, ¿cuál va a ser el reflejo? Exacto, este va a ser el reflejo. Por lo tanto, el paso de esta gráfica a esta gráfica es simplemente un paso de un efecto espejo. ¿Ya? No han cambiado las condiciones. Todo lo que hemos derivado antes con las medidas respectivas y los supuestos aplicados siguen siendo los mismos. ¿Ya? Lo único que hemos hecho es cambiar la dirección del eje. En vez de que observe a la derecha, ahora observa a la izquierda. Y nada más. Es la única idea. Y con esta gráfica, y bueno, se acaba la pizarra aquí. Con esa gráfica, me muevo de pizarra un cachito, hemos encontrado esta. ¿No? Claro, hemos quitado la parte superior, que ya es la que se daba vuelta, ¿se acuerdan? Ya no nos interesan mucho los casos especiales. Nos concentramos más en estos casos generales. Y decimos, por lo tanto, que esta gráfica
que le hemos encontrado se llama la curva de oferta laboral, ¿ya? Y lo que teníamos que hacer era justamente juntar la demanda laboral y la oferta laboral. De tal forma de que la oferta laboral, GW, la demanda laboral, FW por P, me den como resultado el comportamiento del mercado laboral, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos llegado. Pero les pedí a ustedes que analizaran un caso. Yo les pedí que analicen el caso de qué sucedería si, por ejemplo, aplicamos esta política de nuestro país llamada el doble aguinaldo. De hecho, como saben, el año 2013, el 2014, el 2018, básicamente, fueron los años donde se pagó el doble aguinaldo. Y eso es básicamente por una cuestión política, ¿no? De que el gobierno sacó un decreto y el decreto se tiene que cumplir. Digo que es política porque no sigue ningún comportamiento económico. Entonces, en este ejemplo, así tal como lo ven, chicos, ¿cómo creen ustedes que se aplicaría el doble aguinaldo? O sea, ¿cómo representar la política del doble aguinaldo? Y ahí es la pregunta. ¿Cómo representamos nosotros la política del doble aguinaldo en este esquema del mercado laboral? Ya, o sea, inclusive podemos poner una flecha si quieren, ahí está. ¿Cómo aplico el esquema del doble aguinaldo en este mercado de factores productivos llamado el mercado laboral? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguien que quiera plantear algo? Tengo a alguien, Alejandro Luján tenemos. Sí, le dicen, Ujú. analizando, digamos, o por lo menos con nuestro curso o con el curso de contabilidad que teníamos antes, el doble aguinaldo se aplicaba en realidad la empresa tenía que hacer como de los meses anteriores al trabajo, o sea, 12 meses antes de pagar el doble aguinaldo, ya tendría que estar reuniendo ese dinero para pagar. Eso significa que el salario tendría que ser más alto, en otras palabras, por lo que yo creo que en realidad no afecta a la curva de oferta laboral, sino a la curva de demanda. Habría un shock negativo, creo yo. No, perfecto. Está muy bien. Eso que tú dices es justamente lo que ha sucedido y la forma correcta de interpretarlo. Y específicamente, bueno, es obvio lo que dijiste en un curso de contabilidad, lo han visto y eso es correcto, porque las empresas se basan en la contabilidad para saber cómo van a atender sus pagos, ¿no? Y en este caso la contabilidad empresarial es la que nos dice cómo va a atender el pago del doble aguinaldo. Hay que pagar ese doble aguinaldo. Y lo que hacen las empresas, por lo tanto, es tomar previsiones de que cada mes tienen que incrementar el salario en 8.33%. Entonces, si a un empleado yo lo tengo contratado por 100 bolivianos al mes, ya le pago cada mes 100 bolivianos, pero tengo que ahorrar por cada mes contratado 8 bolivianos con 33 centavos además. De tal forma de que esos 8.33 bolivianos por mes, multiplicado por 12, al final del año me dé otro sueldo más, 100 bolivianos. Entonces, cada mes voy acumulando ese sueldo. Significa que, al final de cuentas, al empleado no le he pagado los 12 sueldos, le he pagado 13 sueldos. Y claro, además está el aguinaldo común y corriente. Le he pagado 14 sueldos. Por lo tanto, el empleado no, o sea, trabaja el empleado 12 meses, pero recibe 14 sueldos. ¿Cómo lo traducimos en nuestro modelo? Pues como dice Alejandro, incrementando el salario, ¿ya? Porque en promedio ahora el empleado gana más, ¿ya? Si básicamente antes le pago por mes 100 pesos, al año ya sabemos que vamos a pagarle en sueldo 1.200. Pero si hay un aguinaldo, entonces 1.300. Y si hay un segundo aguinaldo, ok, 1.400. Ya, de eso trata la idea. Por lo tanto, la representación es la siguiente. La representación va a ser esta llamada W1. Y ahí está la política del doble aguinaldo. Como el salario ha subido y ya
porque no es que hemos mejorado la productividad, no es que hemos cambiado algo del contexto, simplemente hemos incrementado el salario y ya. Este incremento salarial lo observan todos los componentes del mercado. Por ejemplo, lo están observando los que demandan trabajo, o sea, las empresas, y también observan esto los que ofertan trabajo. En este caso, nosotros, ¿no? Todas las personas del mercado laboral. Si me pongo a pensar como empresario, pues, ¿por qué le pagaría un sueldo mayor a alguien que no hace un trabajo mayor? ¿No? O sea, le voy a pagar 13 veces a alguien que trabaja 12 veces. Y ojo, le estoy pagando eso por un decreto supremo, o sea, no porque ha trabajado más, simple y llanamente porque se les ocurrió que pague yo más y punto. No hay un criterio económico detrás, sí hay un criterio político y además de cumplimiento de normas, pero económicamente no hay razón para pagarle a alguien un sueldo más. Eso hace que los empresarios o los empleadores en realidad no estén tan interesados en pagar más, ¿no? Porque básicamente para ellos lo que debería hacer es reducir el número de personas contratadas y al salario mayor, W1, solo debería contratar L1. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Hace rato revisábamos que si realmente los salarios empiezan a subir, pues mis costos empiezan a subir. Y si mis costos son cada vez más altos, debo reducir lo que está provocando pérdidas en mi empresa. Y en este caso, una pérdida de la empresa es justamente por pagarles sueldos cada vez más altos a los trabajadores. ¿Cuál es mi única opción? Reducir el número de trabajadores. No les puedo bajar el sueldo. Lo que tengo que hacer es reducir el número de trabajadores. Y por lo tanto, lo que anhelan hacer, o sea, no es que lo hagan, ¿no? Pero les gustaría hacer a los empleadores es eso, es reducir la cantidad de gente contratada, de L0 hasta L1. Esa es la idea, eso quisiera hacer. Es más, en teoría económica es lo que nos recomiendan hacer. Esto es básicamente un modelo económico. Y la recomendación de la economía es que si me cobran un segundo aguinaldo, los empleadores deberían reaccionar de esa forma, reduciendo la fuerza laboral contratada. Ahora, por otro lado, ¿cómo lo observan los que quieren ser contratados? Antes, en el salario inicial W0, tenía L sub 0 gente contratada, ¿ya? Y por lo tanto estaban todos aquí felices y contentos en ese punto. Esta gente que ahora está en la parte de las flechas rojitas, era, por ejemplo, gente que estaba estudiando, así como ustedes. Bueno, no ustedes, sino como ustedes. En esta sección había gente que estaba estudiando y por lo tanto no quería trabajar, ¿ya? Porque el salario era muy bajo y ese salario bajo pues no les atraía para que salgan de sus estudios y se pongan a trabajar. El salario era muy bajito. Entonces la gente prefería pues estudiar algo en la universidad o en algún instituto técnico y tantas cosas que hay para capacitarse ahora. Por lo tanto, es gente que no estaba trabajando y estaba en ocio si quieren o descansando en su casa también. Pero ahora que el salario subió hasta W1, ¿qué es lo que ha pasado? Esta gente ya ve que le conviene trabajar, ¿no? Porque ya sabe que, ok, antes el salario no me convencía porque era muy poquito, pero ahora que el salario ha subido, ya me convence. ¿No? Ya estoy motivado para entrar a trabajar. Mi costo de oportunidad ya se venció, ¿no? Ya hemos sobrepasado ese costo de oportunidad. Por lo tanto, hay un grupo de personas, estos de la flecha roja, que deciden básicamente entrar a trabajar y buscan trabajo. Los de acá arriba, eso que lo marco ahí arriba, estos sí son otra vez personas que siguen estudiando o haciendo algo, pero que no están trabajando. El sueldo no es tan alto como para que dejen de hacer lo que estaban haciendo y se metan a trabajar. Hay que hacer todavía muchas cosas para que estos de acá trabajen, ¿ya? Por ejemplo, estos pueden ser igual estudiantes universitarios que están ahí, no sé, haciendo su segunda carrera, por decir algo, o la primera carrera, no importa. Pero los de acá sí, ellos decidieron dejar de hacer lo que estaban haciendo y ponerse a trabajar. Ok, ¿cuáles son las fuerzas del mercado en este contexto? De que ahora hay más gente que quiere entrar a trabajar. Vamos a llamarle L2. Este L rojo, ¿no? Ahora hay más gente que está dispuesta a trabajar porque el salario es más alto. Y no se olviden lo que les decía ayer. Si el salario es muy alto, quizás dejamos de hacer lo que estamos haciendo ahora y nos metemos a hacer otras cosas.
¿no? Si realmente el salario es muy alto, yo dejo todas mis clases y demás en la universidad, mis estudios, mi tesis y demás, y me pongo a trabajar, punto. Entonces de eso se trata. Mi costo de oportunidad puede cambiar. Entonces, chicos, ahí tengo dos fuerzas. Fuerza número 1, la celeste, hasta L1, que significa que en el mercado están despidiendo gente. Y fuerza número 2, la roja, la flecha roja, que significa que en el mercado, por el mayor salario que se ofrece en las empresas, ahora hay cada vez más gente dispuesta a trabajar, que antes no quería trabajar, estaba estudiando, pero ahora que el salario es más alto, sí quiere trabajar. Por lo tanto, todo esto confluye en esta brecha. Y esa brecha, chicos, se llama desempleo. Desempleo. ¿Por qué desempleo? Porque en el punto A hay gente que quiere trabajar, pero que no consigue trabajo. Y en el punto B hay gente que antes trabajaba y ahora perdió su trabajo porque lo han despedido. Y solo hasta B la gente está contratada. De B hasta A, esa brecha, es gente desempleada. Entonces ya saben que hay dos tipos de desempleo. El desempleo celeste, este de acá, que es un desempleo generado porque te han botado el trabajo o nos han botado el trabajo. Nos dijeron, miren señores, ya no puedo pagar sus sueldos, es muy alto, la empresa va a cerrar y por lo tanto prescindimos de sus servicios, muchas gracias. Entonces, es un desempleo porque nos echaron del trabajo. Y el otro, este rojo de acá, es un desempleo porque yo no consigo trabajo. Busco, busco y busco, pero nadie me quiere contratar. Sé que el salario es muy alto, por eso estoy buscando trabajo, pero nadie me quiere contratar. Y ese es un segundo tipo de desempleo, ¿no? Que básicamente es cuando busco trabajo y no lo encuentro. ¿Ya? Entonces, miren cómo en un modelo tan simple como el mercado laboral, podemos explicar mucho de lo que la gente dijo que pasó y que muchos evidentemente lo han vivido. Que básicamente significa que el doble aguinaldo provocó más desempleo en la economía y además que los salarios suban tanto que a veces las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, no puedan pagar, ¿no?, salarios tan altos y hasta cierren sus puertas, ¿no? Y esa es la idea, ¿no?, de una política o un shock, denominado en este caso el doble aguinaldo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Algún comentario que tengan? Bueno, no hay comentarios, entonces les voy a proponer hacer un siguiente análisis, ¿ya? Y a este le vamos a poner un nombre, pero el nombre va a ser inciso A, doble aguinaldo. Ahora en la siguiente lámina vamos a ver el inciso B, que básicamente va a ser un problema social que se ha podido evidenciar en nuestro país. ¿Ya? Entonces nos vamos a la siguiente lámina y en esta vamos a hacer el inciso B, que se va a llamar emigración. Ya lo voy a poner de una vez y luego lo dialogamos. Hay toda una historia que está detrás de esto que quiero representar con ustedes. ¿Ya? Y se va a llamar, por lo tanto, inciso B, emigración. Pero veo que Alejandro levantó la mano. Alejandro, te escuchamos. Sí, le dicen que tenía una consulta del anterior ejercicio. Ya. En vez de subir el sueldo, si es que se lo baja, habría, en vez de un exceso de trabajadores que no consiguen empleo, tendría que existir una escasez de trabajadores, ¿no es cierto? Empresas que quieren contratar, pero no existen las suficientes personas que quieran ser contratadas. Correcto. Tu razonamiento es correcto, pero el shock, ese sí, el shock en economía no existe. Por eso no lo he propuesto. ¿A qué me voy? A que tu razonamiento es correcto porque si nos vamos hacia abajo, hacia un salario por debajo, me refiero, a ver, a este salario por aquí, ¿no ven? Evidentemente la demanda va a estar hasta en este punto y la oferta va a estar a la izquierda. Entonces, poca gente disponible y mucha gente que quiero contratar. Evidentemente es una deficiencia, ¿no?, del mercado
Y en vez de hablar de desempleo, básicamente hablamos de un exceso de demanda, se llama. Exceso de demanda laboral. Pero ojo, esa condición en economía no existe por el siguiente motivo. En ningún país se permite que el salario baje. ¿Ya? Los salarios solo pueden subir, pero no pueden bajar. En ningún país, desde hace ya muchos años, décadas atrás, las regulaciones laborales y demás han provocado que se logre un consenso. Y ese consenso significa que jamás los salarios pueden bajar. Solo pueden subir. Y una vez que han subido, se quedan ahí. Y pueden seguir subiendo, pero jamás pueden bajar. Ese es un problema que inclusive un economista famoso llamado John Maynard Keynes de los años 30 en adelante, él ya nos lo comentaba y básicamente nos decía que en el mercado laboral del siglo XX jamás se ha podido evidenciar que los salarios bajen. Y eso se llama la rigidez de los salarios, ¿no? Y es un tópico de la economía. Así que, ojo, los salarios nunca bajan, ¿ya? Pero la lógica de la respuesta de su compañero, de Alejandro, es correcta, ¿no? Va a haber un excedente de la cantidad demandada laboral o una deficiencia de la cantidad ofertada en términos laborales también. ¿Ya? Así que eso es correcto. Pero si bien el salario no puede bajar, otras variables sí pueden cambiar. Hay muchas otras variables que pueden cambiar y que nos van a dar, por ejemplo, algo como lo comentado hace minutos atrás. Y me voy a este lado. Ahí es donde aparece el tema de la emigración. Se van a dar cuenta que ahí sí vamos a ver lo contrario del desempleo. La emigración. A ver, ¿alguno de ustedes, chicos, ha escuchado hablar sobre qué cosa es la emigración? ¿Qué será la emigración? Alejandro. La emigración es cuando las personas salen de su país y lo contrario sería la inmigración, que es que personas lleguen a un país. Correcto. Entonces, la emigración y la inmigración, ya son básicamente dos fuerzas que explican, ¿no?, los procesos de migración, ¿no? O sea, el término global es migrar, pero tú puedes migrar implicando emigrar cuando te vas o inmigrar cuando llegan hacia nuestro país. En este caso, vamos a hacer referencia a la emigración. ¿Por qué motivo? Porque Bolivia ha vivido un gran proceso de emigración en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, algo que podemos verificar de nuestro país es que entre los años 90 y 2000, sobre todo, las pasadas 2, inclusive ya 3 décadas en realidad, mucha gente ha migrado a varios países. En el caso de nuestro país, decíamos, Bolivia vivió un gran proceso de emigración. Un gran proceso de emigración. Tal fue la emigración de nuestro país que, según las estadísticas de algunos que estudian ese tipo de cosas, nos comentan que aproximadamente 1/3 de la población boliviana actual está fuera. Es como si dijéramos que 3,5 millones de bolivianos no viven en Bolivia, viven en cualquier otro país. Y el proceso de emigración empezó en los años 90 con mucha gente que se fue a la Argentina. ¿Ya? Y eso se explica también bastante bien. Cuando la gente se fue a la Argentina, fue sobre todo por el hecho de que Argentina era casi una potencia económica. Hablar de pesos argentinos y de dólares era hablar de la misma moneda, porque podías comprar un peso argentino a $1, o $1 a un peso argentino. Entonces, podías ahorrar en dólares o también podías ahorrar en pesos argentinos. La gente, por lo tanto, prefirió irse a la Argentina y ganaba en pesos, que era equivalente a ganar en dólares. Y para un país pobre como Bolivia, pues tener gente que gane en dólares es realmente un sueño, es algo ideal. Luego, después de que la Argentina tuvo problemas, sobre todo para finales de los años 90, y tuvo el corralito y todo lo demás, Argentina ya no volvió a recuperarse, ¿no? De ser una gran economía y muy pujante, terminó siendo una economía que empezó a generar inclusive indicadores de pobreza, ¿no? Y por eso es que la Argentina ya dejó de ser atractiva para muchos migrantes, entre ellos los bolivianos, obviamente, ¿no? Y también de otros países, no solamente Bolivia. Pero ya en los años 2000, también la gente empezó a migrar bastante.
y la migración se orientó a dos destinos fundamentales. Uno de ellos fue justamente Estados Unidos. Y hay colonias de bolivianos en Estados Unidos. He oído hablar de que hay colonias en Virginia, hay en Boston, también hay colonias de bolivianos en la parte norte de Washington y en varios otros lugares. Entonces, hay muchos cochabambinos y bolivianos en general que se han ido a vivir a Estados Unidos y ahí ahora radican, ¿no? Ya son ciudadanos norteamericanos y tienen su vida hecha allá y no creo que vuelvan, o si vuelven es de vacaciones, pero es un montón de gente que vive allá. Entonces, ahí tenemos una colonia de bolivianos que están viviendo en Estados Unidos. Pero también en los años 2000 hubo una gran migración hacia Europa. Y cuando hablamos de Europa, hablamos principalmente de tres destinos: Inglaterra, España e Italia. Y no solamente los bolivianos, también muchos latinos en general se fueron a esos países y buscaban trabajo en España, en Italia. A algunos les fue muy bien, a otros les fue muy mal, pero bueno, la emigración boliviana fue así fatal. Mucha gente en varios países. Y en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, con todos los controles migratorios que tiene Europa y las restricciones para que alguien pueda viajar a ese lugar, pues tuvieron que buscar nuevos horizontes de emigración. Y hay mucha gente joven, sobre todo, que se ha ido ahora hacia Chile. Chile termina siendo, quizás por ahora, en la historia, el último destino de la emigración boliviana. En serio, hay muchos jovencitos, y he tenido conocimiento de varios, de que siendo estudiantes míos, inclusive en otras universidades, pues dejaban sus estudios y se iban a trabajar a Chile, porque ya les iba muy bien y les pagaban muy bien. A veces el término económico pues ha obligado a que muchos tengan ese costo de oportunidad, dejen de estudiar y se vayan. Y se están yendo o se fueron, por ejemplo, a Chile. Tal vez nos hemos dado cuenta de esto justamente con el hecho de la pandemia, ¿no? Cuando apareció la pandemia y cerramos las fronteras, ahí en marzo de este año, mucha gente quiso volver de Chile, porque dijeron, aquí en Chile no tenemos trabajo porque ya todo ha cerrado, estamos pagando alquileres, nos queremos volver nomás a Bolivia. Y cuando quisieron volver a Bolivia, pues les cerraron las fronteras y no los dejaron entrar. Y esto hubo un gran problema, ¿no? Pero eso fue noticias entre el mes de marzo y abril. Entonces, realmente hay mucha gente que se fue y que migró a esos 4 países o 4 destinos principalmente. ¿Cómo representamos nosotros en el modelo la emigración? Es como si les presentara a ustedes básicamente, es como si les presentara a ustedes un gráfico, digamos este, que vemos ahí. Y con este gráfico que medimos W y medimos L, y además sabemos que la demanda y la oferta laboral están ahí identificados. Ahí está la demanda, que se llama FW por P, y aquí está la oferta, que se llama GW, y que me dan como resultado un nivel de empleo hipotético de equilibrio, que en este caso se supone que es L sub 0, y un salario igual de equilibrio, ¿no? Llamado W sub 0. En este escenario de equilibrio, chicos, que ahorita se va a actualizar en la pantalla, ¿cómo representarían ustedes el proceso de emigración? ¿Cómo la emigración se explica en este gráfico? A ver, ¿alguna idea? Stephanie, vemos que Stephanie tiene la mano levantada. Stephanie, ¿cómo lo haríamos? Disminución de L. Ya, ¿algo más? Hasta ahí va bien, eso tiene que pasar, pero algo más. Te lo pongo de una forma más simple. ¿Qué gráfica tiene que moverse? ¿La oferta o la demanda? La oferta. Ya, ¿por qué? Porque no habría tanta gente para contratar. Correcto. Y eso es, perdón que te corte, pero eso es. No hay mucha gente disponible para contratar. Tal como lo dices tú, está muy bien. Entonces, la respuesta de Stephanie es correcta. Chicos, cuando hay procesos de emigración, emigrar significa que se van de nuestro país. Ahora la cantidad de gente disponible en nuestra economía es menor. Es GW1, ¿ya? Y este otro era GW0. Entonces, al mismo nivel de salario,
O sea, el salario no tiene por qué cambiar. Al mismo nivel de salario, ahora solo puedo contratar inclusive una cantidad menor de gente. Le vamos a llamar L1. Los salarios no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y como los salarios no cambian, entonces mucha gente se ha ido al extranjero. Y esa es la cantidad de gente que se fue. Ya del L0 a L1, esa flecha que va a aparecer en breve, esa es la cantidad de gente que emigró y se fue de nuestro país y ahora está trabajando en Argentina, en Estados Unidos, en países europeos o en Chile. ¿Qué hacemos nosotros, los bolivianos? Y además recuerden que mucha gente que se fue, o sea, mucha, no toda, pero mucha gente que se fue gente joven que podía pues trabajar en varias cosas y además tenían oficios bastante interesantes, ¿no? Muchos se fueron sabiendo lo que es la carpintería, lo que es la mecánica, lo que es la construcción. Entonces, esa gente que es muy útil para las economías se fueron a otros países y están realizando esas actividades en otros países y les están pagando muy bien, ¿ya? ¿Y qué pasó en nuestro país? ¿Qué pasó con los carpinteros de nuestro país? Pues ya no hay tantos carpinteros porque se han ido a otros países. ¿Qué pasó con los de la construcción de nuestro país? Tampoco hay muchos. Se fueron a otros países. Entonces, ¿qué hacemos en Bolivia si no tenemos mucha mano de obra que se fue? La única respuesta es seguir las tendencias del mercado. Cuando la oferta es menor que la demanda, o sea, L0 es la demanda y L1 es la oferta, siempre que la demanda sea mayor que la oferta, entonces automáticamente los precios suben, ¿ya? O sea, mucha gente quiere contratar empleados. Hay muchas empresas que están buscando contratar empleados aquí en L0. Y dicen, estoy buscando empleo, busco trabajadores, les voy a pagar muy bien y demás. Pero los que realmente están contratados están aquí, muy por debajo, porque hay esta brecha de gente que se fue. Para hacer que más gente entre al proceso productivo, ¿qué es lo que tendría que hacer el empleador, o sea, la empresa? Y la respuesta es, la única alternativa que le queda es ofrecer salarios mayores. Entonces, si una empresa quiere contratar gente, automáticamente tiene que entender que para contratar nueva gente tiene que ofrecer un salario mayor. Y solo ese salario mayor va a provocar que algunos que estaban haciendo otras cosas se queden a trabajar. O quizás van a provocar que algunos chicos que antes estaban estudiando en la universidad o en el colegio dejen de estudiar y se pongan a trabajar. Y por lo tanto, a pesar de que mucha gente migró, también hay mucha gente que dejó de hacer sus cosas, digamos, estudiar, y se puso a trabajar. ¿Cuál es el resultado final? Pues este punto de acá significaría un nuevo ajuste. Es un ajuste interno, claro. Ese es un ajuste. Y este ajuste implica que ahora tengo un poquito más de gente trabajando, digamos L2. O sea, se incrementa un poquito la gente que estaba haciendo otras cosas y ahora se pone a trabajar, pero los salarios tienen que ser altos. Y por lo tanto el salario es ahora W1. Así que cuando nosotros los bolivianos vivimos este proceso de la emigración, los que nos quedamos aquí en Bolivia sobre todo, tuvimos que soportar un incremento de los salarios de muchos oficios. Y bueno, pues hace 20 años atrás, chicos, ustedes creo que estaban naciendo, pero ya mi generación, hace 20 años atrás, ya vivimos ese proceso. Queríamos contratar, por ejemplo, no sé, a un carpintero, y los carpinteros, así los capísimos, ya se habían ido a otros países. Solo se quedaron los aprendices. Y un aprendiz, pues había que pagarle inclusive más que a un experto en tiempos pasados. La gente que se quedó estaba realmente ahí identificada como aprendices o como gente mayor, porque los de la mano de obra, así, pero jóvenes y con fuerza, estaban trabajando en otros lugares. Y yo que teníamos que hacer qué cosa los que estábamos en ese entorno, pues pagarles un sueldo mayor a los que se quedaron. Y eso justamente es lo que pasó. Un proceso de emigración ha provocado que al mismo salario W0, ¿no? En este punto me refiero, la demanda laboral era mayor que la oferta laboral. Entonces, sin necesidad de bajar sueldos, evidentemente encontramos que hay mucha gente demandando y hay muy poca gente ofertando trabajo. Y la única forma de compensar esas condiciones finalmente fue subiendo los salarios. Y eso es lo que pasó además, ¿no?
Por eso es que además muchas casas que se fueron construyendo entre los años 2000 y hacia adelante eran carísimas en Cochabamba. Hasta una casa era más cara en Cochabamba que en Miami. A veces era preferible comprarse una casa en Miami, que la podías comprar a precios menores que las casas de Cochabamba. Me refiero al hecho de que una casa con $150,000 te la compras en Miami, pero una casa similar en Cochabamba, allí, pero por la zona norte, digamos, por La Pando y hacia arriba, costaba $200,000 o $250,000. El fruto, o sea, fruto de ese incremento en los precios de las casas fue también el hecho de que había cada vez a nuestros constructores pues, que pagarles más, ¿no? Porque había escasez de constructores. Y bien, esa es la otra etapa, chicos. Aquí les muestro a ustedes el escenario donde tenemos básicamente un proceso llamado la emigración. Y inciso C, ¿ya? El inciso C lo vamos a ver un poco más abajo. ¿Cómo veríamos un nuevo caso, el inciso C? Con rojito. El inciso C, que ahora lo vemos aquí abajo, se va a denominar incremento de precios. Incremento de precios. Cuando hablamos de precios, hablamos de P, ya es el precio de los productos en el mercado. Así que usando la misma lógica del mercado de trabajo, así como este, chicos, me gustaría que analicemos qué pasa con este mercado de trabajo cuando los precios del mercado suben, del mercado de bienes suben, ¿ya? Y claro, como estamos hablando de un mercado laboral, las personas que forman parte del mercado laboral también forman parte del mercado de bienes y servicios. Yo, por ejemplo, que trabajo, pues evidentemente estoy ahí en la parte del mercado y sé básicamente lo que significa estar en el lado de la oferta laboral. Pero cuando suben los precios, pues yo tengo que ir al mercado y comprar productos cada vez más caros, ¿no? Esa subida de precios, ¿cómo me afecta? Y esa subida de precios, además, ¿cómo afecta al mercado laboral? Y es una pregunta que queremos responder en este último caso. El escenario entonces será muy parecido. Vamos a tener un mercado diseñado con las dos fuerzas. Aquí está L, aquí está W. Y luego tenemos, como siempre, la demanda laboral, que es esta FW por P. Y tenemos la oferta laboral, que es esta GW. Ok, en breve se va a actualizar. Yo ya tengo aquí en mi tablet todo diseñado, pero a veces demora un poquito en sincronizar el resultado. ¿Qué más encontramos? Pues básicamente un punto de coincidencia en el equilibrio, que podría ser, por ejemplo, como antes, un W0, ya en breve les aparece el W0, y también un L0, ya que es L0 el número de personas contratadas en este mercado. Ok, ya se está actualizando ahí. Tardó un poquito, pero ahí está. Ok, hemos encontrado otra vez un punto de inicio. Y ese punto de inicio, pues, simple y llanamente es el punto amarillo, con W0 y L sub 0. ¿Cómo afectará un incremento de precios? A ver, ¿alguna idea, chicos? ¿Qué pasa si hay incremento de precios en el mercado? ¿Cómo afecta eso al mercado laboral? Alejandro Luján, ¿qué nos quieres decir? Sí, creo que sería la demanda laboral, ya que es la única que es multiplicada por P y que depende también de P, porque ya la oferta solo depende del salario. Entonces sería Perfecto. positivo. Oh, perfecto. Excelente respuesta. Lo que dice Alejandro es correcto. En las fuerzas del mercado, demanda y oferta laboral, solo una de estas está afectada por el precio. Y es básicamente esta, ¿no? Solamente ahí vemos un efecto de algo que pasa ahí con el precio. Y por lo tanto, un incremento, como dice Alejandro, va a ser un cambio positivo en la curva de demanda laboral y provoca, por lo tanto, esto. Esa línea roja. Va a provocar que la productividad laboral siga siendo la misma, FW, no cambió para nada. Eso se deriva de la productividad. Pero ahora el precio va a ser otro, ¿no? El precio 1 le vamos a llamar.
suponiendo que antes teníamos un precio cero. ¿Cómo realizamos el análisis en este caso? Pues siempre tengo que partir de un punto de equilibrio, que para propósitos nuestros el punto de equilibrio era básicamente el punto A, ya ese punto verde que le vamos a poner el nombre del punto A. Si los salarios no cambian y solo suben los precios, entonces, ¿cómo representamos eso en nuestro esquema? Y la respuesta es que ante el mismo nivel de salario, los empleadores quisieran contratar hasta el punto B. ¿Ya? Esa es la idea de lo que quisieran hacer los empleadores. Ojo, es lo que quieren hacer, no es que lo que van a hacer. Pero, ¿qué pasa con la oferta laboral? Entonces, la demanda laboral es en el punto B, pero la oferta laboral está en el punto A. ¿Qué significa? Que en este punto, la demanda laboral otra vez es mayor que la oferta laboral. Y por lo tanto, ¿cómo se ajusta el modelo? Es lo mismo de hace rato, ¿no? Muchas empresas están buscando empleados, necesitan empleados para sus plantas, para sus procesos productivos. Y publican en el periódico, publican por todo lado y están buscando empleados. Pero no hay empleados, no hay gente que quiera ser contratada. ¿Cómo convenzo a alguien de que entre a trabajar conmigo? Pues básicamente le ofrezco un salario mayor. Por lo tanto, el incremento en precios que provoca un desplazamiento de la curva de demanda laboral tiene que verse compensado después con una subida de salarios. Porque la única forma de hacer que el mercado laboral responda ante la mayor demanda laboral es incrementando salarios. Y por lo tanto, lo que hacemos es, bien, a partir de ahora las empresas, lo que estamos haciendo es ofrecerles un salario mayor. ¿Quién quiere trabajar con nosotros? Y de hecho ese salario mayor se lo ofrece así, ¿no? Cada vez un salario mayor. Ya está básicamente este punto de acá, ¿no? ¿Cómo responden las personas? Pues dicen, ok, hace rato a un salario bajo, quizás no estaba dispuesto a trabajar, pero como el salario es más alto, aquí hay gente que sí está dispuesta a trabajar, gente sí dispuesta a trabajar y gente sí dispuesta a trabajar. Entonces, hay gente que estaba, digamos, estudiando en una universidad o en algún lugar y deja de estudiar y se pone a trabajar. ¿Por qué motivo? Porque ahora el salario es más alto. Y esta subida del nivel salario es justamente el detonante de que se cumplan estos cambios de los costos de oportunidad. Resultado final, ahora tenemos un nuevo nivel, le vamos a llamar L2. Y este L2 termina siendo el nuevo nivel de empleo de nuestro país. ¿Ya? Entonces, subidas de precios provocan subidas de salarios y subidas de salarios provocan subidas del número de personas contratadas. Antes contrataba L sub 0, ¿verdad? El amarillo. Ahora contrató L sub 1. Y este cambio es justamente lo que tenemos que observar. ¿Ya? Ok. Hasta aquí hay 3 ejemplos de lo que podríamos ver nosotros dentro del escenario del mercado laboral. Hay un último caso, el caso D, le vamos a llamar, que me gustaría que ustedes lo analicen. Ya les voy a dar unos 15 minutos para que lo puedan analizar, ¿ya? Y ojo que la respuesta está en las diapositivas también, pero lo importante es que ahí no está explicado el cómo. Lo que quiero es que ustedes me expliquen el cómo o el qué pasó ahí. Así que el inciso D lo vamos a hacer ahora y voy a habilitar un espacio en la plataforma para que ustedes puedan subir el inciso D graficado, lo pueden graficar en una hojita, le sacan una foto y me lo suben. Ya, pero la pista es que el inciso D está resuelto en las diapositivas de este módulo, de este curso. Por lo tanto, el inciso D básicamente dice lo siguiente: una mejora tecnológica. Hay una mejora tecnológica. ¿Y cómo entendemos una mejora tecnológica? Pues por ahora lo vamos a entender desde un punto de vista sumamente amplio. La mejora tecnológica afecta a todos. Una idea de que afecte a todos podría ser que quizás en mi país no había luz eléctrica. Usábamos mechero, usábamos querosén, usábamos antorchas. ¿Ya? Mi economía era sumamente incivilizada.
Pero la mejora tecnológica significa que ahora han conectado energía eléctrica. Ya tengo cables que llegan hasta mi ciudad. Y por lo tanto, esa mejora tecnológica de tener ahora electricidad afecta a todos, a todo el pueblo. ¿Ya? De eso se trata la mejora tecnológica. Y la pregunta entonces para ustedes es, ¿cómo representamos la mejora tecnológica en el esquema del mercado laboral? Se los voy a anotar. ¿Cómo representar la mejora tecnológica ¿ya? Dentro del esquema del mercado laboral? Así que chicos, son las 17:51. Nos hacemos 15 minutos y revisamos la respuesta. ¿Les parece? Quiero que grafiquen y me expliquen brevemente qué pasa cuando hay una mejora tecnológica y qué sucede con la gráfica del mercado laboral. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es respecto a las anteriores dos. Ya, claro, mejor. En este caso sí se puede hacer un shock negativo, ¿no es cierto? Que en vez de que haya inmigración o una tasa de natalidad más alta, y en caso de incremento de precios, una disminución de precios, y no habría ninguna restricción, o sí tendría alguna restricción igual que inciso A. Correcto. En este caso no hay restricción. Así como Ah, hay emigración, puede haber inmigración y por lo tanto la inmigración provocaría que hay más gente. Por ejemplo, si este fuera el caso de Argentina en los años 90, Argentina vivió la inmigración, ¿no? Porque ellos tenían su equilibrio aquí, pero luego gente de todo lado llegó a Argentina y por lo tanto la cantidad de gente que ofertaba su trabajo empezó a ser cada vez mayor. Así que ahí no hay restricción. En el caso de subida de precios, así como hay subida de precios, también hay caída de precios. Y por lo tanto, esa subida y esta caída de precios se los refleja así, para arriba y para abajo. Así que ahí no hay problema. Lo único que sí hay problema, en serio les digo, es un problema inclusive legal. Nadie puede bajar el sueldo de nadie. Ya, eso no se puede. Por la ley de la Organización Internacional de Trabajo y todo lo que significa eso, no se pueden bajar los sueldos. Ya, pero por lo demás no hay restricción. Así que tranquilo, ahí van bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga otra consulta antes de empezar con su actividad? Ok, entonces, por favor, hagan un gráfico, así como lo voy a hacer yo. Y ahí con un gráfico que en breve se actualiza. Van a poner en el eje vertical el nivel de salario, en el eje horizontal el nivel de L, fuerza laboral. La demanda está ahí identificada como FW por el nivel de precios y la oferta será GW. Les recomiendo que empiecen en un punto de equilibrio, como por ejemplo en este caso el equilibrio es W0 y luego L sub 0. Y ese punto amarillo del medio es el equilibrio. Una vez que tengo ese punto de equilibrio, ¿qué pasa si es que hay una mejora tecnológica? ¿Ya? Y ojo, que es una mejora tecnológica que afecta a todos, a todas las empresas, ¿ya? No solamente a una, a todas afecta. Como por ejemplo, antes no había electricidad, ahora sí hay electricidad. Todos se ven afectados. Ya, entonces, ya saben, bueno, 17:55, 15 minutos a partir de ahora, y luego comentamos los resultados, ¿ya? Suerte, chicos. No se olviden, van a subir a la plataforma. Ahorita se los habilito.
Bien, chicos, la mitad más uno ya respondió. Así que damos unos 4 minutitos más para que los demás puedan completar su entrega. Ya, el objetivo es discutir qué pasaría con esta mejora tecnológica en el mercado laboral. Y luego les voy a explicar quizás el nexo que puede existir entre el mercado laboral y el mercado de bienes. Y es justamente el objetivo final de esta unidad. Así que unos 4 minutitos más y continuamos con esto.
Ok, ya hemos cumplido más de 4 minutos, estamos con 5 en realidad. Tenemos una buena participación, creo que 19 en total de 22 están muy bien. Y además no se olviden que les pedí que pongan presente en el chat, ya muchos lo hicieron, así que gracias por la pronta respuesta. Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta final a esta pregunta que les he planteado y que, bueno, ya subieron 19 por ahora a la plataforma. Sin embargo, para fines de evaluación, porque esto, claro, suma su calificación, chicos, voy a ponerle un límite de tiempo a la tarea. Así que quien está subiendo, por favor, apúrese. Y le vamos a poner un límite de tiempo para que se suba hasta dentro de 2 minutos más. Así que quien está terminando, por favor, apúrese 2 minutos más y ahí cerraríamos todo este trabajo de qué es la actividad en aula. Bien, a ver, ¿cómo resolvemos este problema? Para ver el tema de la mejora tecnológica, y bueno, me voy a acercar un poquito así, el cambio se va a realizar bajo el siguiente justificativo. ¿Ya? Primero les voy a justificar qué pasa, y luego de justificarles qué pasa, les voy a mostrar el gráfico que se supone explica este fenómeno. Bien, en esta sección, la parte inferior de nuestra lámina, voy a hacerles recuerdo a ustedes de esto, que básicamente es mi función de productividad total. ¿Ya? Ahí tengo el gráfico que lo conozco como que aquí mido Q y aquí mido L. Y esta gráfica, como saben, básicamente tiene esa forma. ¿Ya? Esa es la gráfica típica de productividad total. Y obviamente esta gráfica nos dice que la cantidad producida Q está en función de el nivel de L, que está variando y que puede variar para fines de análisis de este capítulo, pero también tiene un nivel de capital que está fijo y un nivel de tierra, ¿ya? Como factor productivo que también está fijo. Y obviamente, en todos los casos, estamos suponiendo que la tecnología también está fija. La tecnología no es un factor productivo en sí, pero afecta a los factores productivos. Entonces, en esta función, así bien chiquita la función, la voy a agrandar un poco para que la veamos mejor. En esta función sabemos que todo eso está fijo. La tecnología está fija, capital fijo, tierra fija, y lo único que varía es la fuerza laboral. Pero el supuesto que les pedí que analizaran es que justamente la tecnología ya no esté fija, sino que más bien pueda alterarse. Y una de las ideas fundamentales podría ser que cuando uno tiene una mejora tecnológica, entonces significa que con el mismo nivel de empleo, digamos L sub 0, tenemos un nivel de producción mayor. O sea, que yo estoy suponiendo que estoy partiendo con L sub 0, este punto sobre la función de producción, y que me permite definir un nivel de producción ofertada al mercado de Q sub 0. Pero como hay una mejora tecnológica, esa significa que con el mismo número de empleados, ahora produzco más. ¿Ya? Entonces, el mayor nivel de producción, en este caso, significaría que la gráfica de productividad total tranquilamente se vuelve esta otra. ¿Ya? Esa celeste que ven ahora ahí. ¿Qué ha pasado? Pues suponiendo que partimos del mismo punto, ahí está el mismo punto para ambos, lo que sucede es que la productividad total, 1, que le estamos llamando, ahora se ha trasladado hacia la izquierda. Entonces, en todos los puntos en los cuales ha sido graficada la productividad total, ahora tenemos una leve inclinación hacia la izquierda. Y claro, en este caso se inclina como si fuera un péndulo, ¿no? Es como si tuviéramos un alambre, ¿no? Algo de metal sujeto a una esquina y lo empujamos, ¿no? Y al empujar, evidentemente, este es el alambre que tenemos sujeto a una esquina, lo empujamos hacia el lado izquierdo y se va a mover un poco, ¿no? Y se va a doblar además. Toda esta figura celeste es simplemente la roja, pero inclinada hacia el lado izquierdo. Y todos los puntos, desde el inicio hasta el final, se ven cambiados. Ya, el techo no tiene por qué cambiar, o sea, no hemos supuesto nada sobre el techo, pero hemos dicho que ahora el mismo nivel de empleados podría producir más porque hay una mejora tecnológica.
Y eso es justamente lo que pasa. ¿Ven? Ahora trasladamos la línea verde hacia arriba hasta encontrar un nuevo punto. Y ahora tengo esto, ¿no? Que es el incremento de la producción de Q sub 0 hasta Q sub 1. ¿Cuánta mano de obra estoy empleando? La respuesta es la misma de hace rato, R sub 0. Pero por la mejora tecnológica, ¿cuánta producción tengo? Pues ahora tengo un nuevo nivel de producción que es mayor. Q sub 1 es mayor que Q sub 0. A esto le estamos llamando nosotros el incremento fruto de la mejora tecnológica. ¿Ya? Bien, ahora, dado que hemos repasado ese punto, entonces significa para propósitos nuestros que también podemos derivar la gráfica que está en el cuadrante inferior, ¿no? Y tal como lo hemos hecho antes, teníamos un cuadrante inferior donde medimos L, pero también medimos la productividad marginal del trabajo, claro, de L. Inicialmente, me refiero al caso de la línea roja, podíamos suponer que el punto de inflexión de la línea roja era básicamente este, ¿ya? E hipotéticamente, tengo ahí mi punto máximo también, y por lo tanto, antes mi productividad marginal era la línea roja, que sube y baja así, ¿ya? Pero ahora la línea roja esa ya no pertenece a la realidad, dado que la realidad provocó un cambio en la productividad total y ahora es la de color celeste. Entonces la de color celeste evidentemente ha sufrido un cambio y ese cambio básicamente implica lo siguiente, que ahora la gráfica se va a ver modificada. Para empezar, el punto máximo ya no es el mismo, ¿no? Ese punto máximo está ahí trasladado. El punto de inflexión, pues, puede estar más o menos por ahí, ya, digamos por ahí. Entonces me da ahí una idea de por dónde está mi punto de inflexión. Pero finalmente, la gráfica termina siendo lo siguiente. Una gráfica con inclinación más pronunciada. ¿Qué más o menos me da eso? ¿Ya? Entonces, eso es. Bueno, por lo menos esa es la primera parte. ¿Qué opinan, chicos? Bien, mientras analiza un cachito el tema, chicos, denme un segundito, por favor. Tengo que hacer una cosita aquí, abrir una puerta que están tocando. Un segundito, por favor, chicos, por favor. A los chicos, perdón por dejarlos.
Bueno, a ver, bueno, esas cosas pasan a veces. Les comentaba aquí, cuando nosotros vemos una mejora tecnológica, entonces eso tiene que traducirse en un cambio de la productividad. Bueno, en este caso, ¿cuál es el principal cambio de productividad que vemos? Es que la pendiente de la línea azul, aquí abajo, ¿ya? Tiende a ser más parada que la pendiente de la línea roja. Es que la roja se vuelve así más o menos y la azul se vuelve así, ¿ya? Ese es el principal cambio que podemos notar. Ahora, con eso en mente, y sobre todo esperando que el punto este de acá arriba se mantenga, porque se supone que no estamos cambiando la fuerza laboral, implica que vamos a tener un cambio en la pendiente en la productividad del trabajo y por lo tanto vamos a tener un cambio en la pendiente también en el valor del producto marginal. ¿Ya? Pero básicamente, en otras palabras, estamos suponiendo que la roja está aquí y la azul está un poquito para arriba. ¿Cómo esperamos el cambio acá arriba en el modelo? Si ya sabemos nosotros que esta línea es equivalente a nuestro valor del producto marginal, entonces cuando buscamos este ajuste, básicamente estaríamos representando lo siguiente, que ahora la nueva gráfica podría ser más o menos esta. ¿Ya? ¿Qué es lo que busco con esa nueva gráfica celeste? Que ustedes noten que evidentemente la celeste es más vertical que la línea negra. Y eso para mí, evidentemente, significa una mejora tecnológica hacia todos los puntos del proceso productivo. ¿Ya? Y claro, una vez que aceptamos que el principal cambio es que la productividad, la función de productividad 1 le estamos llamando, por el nivel de precio que se mantiene fijo, ahora está cambiando, se vuelve más vertical, entonces ahora sí podemos buscar un nuevo equilibrio. Y como antes, básicamente definimos que al mismo nivel salario W0, yo puedo encontrar este punto tal que si el salario no cambiara, la gente quisiera, me refiero a los empleadores quisieran contratar un mayor número de personas, digamos, hasta L1. Pero como hay mayor demanda que oferta, esta mayor demanda que la oferta tiene que compensarse de alguna manera. Y esa compensación se la da en un punto intermedio. Entonces, como quiero contratar más gente, ¿cómo hago para que la gente vaya a trabajar? Tengo que ofrecerles un salario mayor. Y el salario mayor termina siendo entonces, en este caso, W1. Y de alguna forma también por acá encuentro un nivel nuevo L2 de trabajo. Así que las mejoras tecnológicas evidentemente generan cambios en la función de productividad. La vuelven más vertical. Y ese es un resultado bastante interesante. De hecho, el propósito de haber incrementado ligeramente esto no siempre sucede. Depende de la gráfica y de cómo generemos la pendiente. Lo que sí me interesa es que vean que aquí hay una pequeña diferencia, pero aquí hay una gran diferencia. Ese es un síntoma de que hay un cambio en la pendiente. Si alguno de ustedes hizo el cambio en la pendiente así, digamos así, está bien, ¿ya? Porque al final de cuentas, recuerden, me interesa que el concepto se mantenga, indicando que la mejora tecnológica provoca principalmente que las pendientes se vuelvan más verticales. Y una idea de esa verticalidad podría ser suponer que esto se va así, hacia arriba, ¿no? Un poquito para arriba. Y eso es. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Coincidieron conmigo? ¿No lo hicieron? ¿Qué comentarios nos pueden aproximar, chicos? Ok, parece que sí, parece que todos han coincidido conmigo. Bien, hasta ahí entonces el repaso de los 4 casos fundamentales. Ahora, si siguen también las láminas que se he dejado como parte de la unidad de la unidad, creo que la unidad 5, el siguiente punto significa analizar cuál es la vinculación del mercado de trabajo con el mercado de bienes. O sea, ¿habrá alguna relación entre un mercado y otro mercado? La respuesta es que sí hay, porque es difícil suponer que podemos estar simplemente trabajando en un mercado laboral y no tener ninguna relación con el mercado de bienes, porque las personas finalmente trabajan y obtienen sus sueldos, porque luego van a usar esos sueldos en el mercado de bienes, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en el futuro, cuando trabajen y generen sus
sus propios ingresos y sean independientes y todo eso, evidentemente el dinero que van a generar va a ser para que se mantengan ustedes. ¿Cómo se mantienen ustedes? Pues básicamente gastando ese dinero en bienes y servicios que compran del mercado. Por lo tanto, son dos mercados que están completamente relacionados. ¿Cuál es la relación que vamos a encontrar? Pues para que veamos esa relación, y ese va a ser el último punto en realidad de este capítulo, que como habrán notado en el capítulo 10 del libro, es bastante cortito. Toca estos puntos, pero los toca con más ejemplitos teóricos que ejemplos casi prácticos o gráficos, pero creo que utilizando el gráfico se entiende mejor a veces muchos de los ejemplos teóricos. Ojalá apliquemos bien mi supuesto y nos vaya bien a todos, ¿no? Pero bueno, aquí, chicos, les voy a mostrar cuál es la vinculación que existe, o el nexo que existe, si quieren, entre un escenario de tipo mercado laboral y un escenario de tipo mercado de bienes. ¿Ya? Es básicamente un modelo que tiene 4 cuadrantes. Así que vamos a ir con calma con esos 4 cuadrantes. Voy a hacerlo también, quizás no me alcanza el tiempo para mostrarles un ejemplo, pero por lo menos en ese tiempo disponible les voy a explicar cómo funciona el mercado de 4 cuadrantes y ya mañana estaríamos aplicando estos casos. O sea, me refiero que mañana les voy a pedir que ustedes trabajen y que ustedes en ese mercado, ese modelo de 4 cuadrantes, apliquen el inciso A, el inciso B, C y D. ¿Ya? Ese va a ser el reto para el día de mañana. Así que van a tener tarea mañana para la clase, claro. ¿Cómo funciona nuestro modelito de 4 cuadrantes? El primer cuadrante que voy a diseñar es básicamente este. Ya, vamos a tratar de ser lo más ecuánimes, me refiero al hecho de que sea del mismo tamaño. Ojalá me salga todo recto, chicos. Y bueno, sé que sale algo chuecas ahí mis gráficas, pero es que los gráficos a mano alzada sí siempre son así. Espero que ustedes tengan una reglita que los ayude con el gráfico y les salga más bonito a ustedes. Bien, ahí están mis 4 cuadrantes. Listo. Voy a agrandar un poco esto para que les lo noten con mayor claridad los 4 cuadrantes. Ahí están. Va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? En ese orden lo vamos a manejar. El cuadrante número 1, el de arriba a izquierda, básicamente se llama el cuadrante de la función de producción. ¿Ya? Se va a denominar entonces la función de producción. Función de producción, primer caso. El cuadrante de arriba derecha se va a llamar una igualdad. Entonces va a ser un cuadrante llamado igualdad. Y como es una igualdad, significa que lo que hay en el lado izquierdo debe estar equivalente al lado derecho. El cuadrante de abajo izquierda se va a denominar mercado laboral. Es el mercado laboral. Y finalmente, como saben, vamos a relacionar dos mercados. El cuadrante inferior derecha, entonces, va a ser el mercado de bienes. El mercado de bienes. Y listo. Esa es la idea. ¿Cómo representamos cada uno de esos elementos? Ya conocemos todo, excepto quizás la igualdad, pero ahorita la resolvemos. Ya conocemos cómo es la función de producción. Esta me está relacionando el valor de Q, la producción, con el número de trabajadores L en el eje horizontal. Y la gráfica, ya la conocemos, es básicamente esta. Ya esa es mi gráfica de la función de producción. Primer caso. Segundo caso, la igualdad. ¿Cómo vemos la igualdad? Para fines consiguientes, vemos que en el eje vertical mido Q y en el eje horizontal también voy a medir Q. Ya en ambos estoy midiendo Q y Q. Quizás la forma más rápida de darme cuenta cómo se da la igualdad es uniendo los puntos de los cuadritos. Como notarán, cada cuadrito tiene unos puntos de coincidencia y lo que voy a hacer es unirlos. Hasta ahí, a ver qué tal me sale. Algo chueco, pero ahí vamos. ¿Cómo sé que estoy bien? Miren, cuenten cuántos cuadritos hay aquí. Hay un cuadrito, 2 cuadritos y 3 cuadritos. Ese es un valor de 3 cuadritos, ¿verdad? Cuenten aquí abajo. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. Ese es el otro valor.
La coincidencia tiene que ser 3 y 3. 3 del eje vertical coinciden con 3 del eje horizontal. Luego 5 del eje vertical coinciden con 5 del eje horizontal. Entonces significa que esta es una bisectriz o es una recta que divide en dos partes iguales a este cuadrante. Y claro, si aquí mido 10 cuadritos, aquí mido 10 cuadritos también. A eso me refiero con igualdad. ¿Ya? O sea, fíjense otra vez, tengo aquí 3 cuadritos, hasta aquí. Choco con la bisectriz y voy a obtener abajo los mismos 3 cuadritos. La medida del eje vertical se representa automáticamente en la medida del eje horizontal. Esa es la condición. Luego tenemos aquí abajo el mercado laboral, que se lo acabamos de desarrollar. Básicamente me dice que la demanda es esta, que se va a llamar, como sabemos, F W por el nivel de precio. Y luego tengo la oferta. Y la oferta va a ser esta y, como antes, va a ser G de W. ¿Ya? Hasta ahí, tal y como sabemos. Y finalmente, el mercado de bienes va a ser una demanda de bienes y servicios y una oferta. Pero la oferta la tenemos que graficar de la siguiente forma. Y ahí sí les pido tengan mucho cuidado. Lo primero que tienen que hacer es graficar los 3 cuadrantes completos, excepto el de abajo derecha, así tal y como lo ven ahora. Y para encontrar el resultado final del mercado de bienes, sí o sí, tenemos que partir de un equilibrio. Entonces tengo un equilibrio en el mercado laboral, el cual significa que estoy básicamente con un nivel de salario W sub 0. Entonces ese es el equilibrio, ahí lo ven, ese es el equilibrio del mercado laboral, ahí lo vemos mejor. Como ya estoy partiendo de un equilibrio de este mercado laboral, lo que hago es trasladar el valor de L hacia arriba. Entonces aquí mido la fuerza laboral contratada por la empresa en la función de producción. Y dado que la empresa contrata esa cantidad, entonces la empresa ofrece Q sub 0 al mercado vía la función de producción. Así que el cuadrante inferior me da información que luego determina cuánta producción mando en el cuadrante superior. Luego voy a copiar este valor de Q hacia el lado derecho y el Q de la izquierda se vuelve el Q de la derecha. Q sub 0, Q sub 0. Y como esta es una igualdad, entonces por la bisectriz voy a encontrar el valor de Q. El Q sub 0 del eje vertical es equivalente al Q sub 0 del eje horizontal. Listo. La igualdad está plena ahí. Y ahora sí, voy a trasladar ese valor de Q hasta abajo. Y aquí abajo tengo Q sub 0, porque aquí mido Q y aquí mido P. Y ahora recién puedo graficar la curva de oferta, porque por ese punto pasa la oferta laboral. Ok, voy a mover mi nombrecito, está atravesándolo por ahí. Y lo movemos ligeramente ahí. Y ahora sí, paso por ahí con mi curva de oferta laboral. Perdón, oferta del mercado de bienes, me estoy confundiendo el mercado. Oferta del mercado de bienes es ese. Y por lo tanto tengo que empecé en el mercado laboral y terminé en el mercado de bienes. Y todo está en equilibrio. Y listo. Ese es mi modelo de 4 cuadrantes. Mañana vamos a comenzar con esto, ¿ya? Y les voy a pedir que vayamos resolviendo los 4 ejercicios que hicimos previamente, ¿no? Todo lo que hemos comenzado con el mercado laboral, ahora quiero que lo relacionemos también con el mercado de bienes. Y así analizar si todo lo que hemos propuesto realmente se cumple. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les recomiendo que vayan revisando las láminas, esas diapositivas me refiero. Ahí están los resultados de los ejercicios que vamos a ver. ¿Ya? Tal vez haya dudas, que siempre es bueno plantear también dudas sobre los modelos. ¿Ya? Y como ya está resuelto ahí, entonces quizás ahorramos un poquito de tiempo en nuestro avance del día de mañana. Pero si no, igual de todas formas lo voy a hacer yo paso por paso. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Bien, si no hay dudas, entonces continuamos con esto mañana. Es 18:42, unos 3 minutitos antes. Vayan revisando las diapositivas y mañana entonces hacemos los 4 incisos y ahí terminamos nuestro capítulo sobre el mercado laboral.
Ya, muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Y bueno, a ver qué les puedo comentar mientras se están retirando.